Pues tenemos aquí la grata presencia del doctor Mario Vergara, quien es el presidente del Banco Central de Uruguay y un súper economista a nivel internacional. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Jaime, y muy buenas noches para todos los que están detrás de la pantalla. Yo le voy a leer algunos de los puestos que ha ocupado el profesor, porque hay que señalar que es profesor de la Universidad de la República en Uruguay, es graduado de contador y de economista y tiene un doctorado en economía de la Universidad de California en Berkeley. Del 2005 al 2008 estuvo como viceministro de Economía. Del 2008 al 2013 estuvo de presidente del Banco Central. Del 2013 al 2015 estuvo de ministro de Economía y Finanzas. Y del 2015 ya ahora en adelante acaba de ser otra vez colocado como presidente del Banco Central. O sea que tiene muchísima experiencia, pero además por encima de todo, es profesor de economía. Y no solamente de cualquier tipo de economía. Estamos hablando de la economía de la regulación, economía de los contratos, que acaban de ganar un premio Nobel, por cierto. Así es, la especialización que sobre todo tuve el privilegio, la oportunidad de hacer en Berkeley, se focalizaba justamente en temas de economía de la regulación, obviamente aplicado a servicios públicos, al sistema financiero, etcétera, y a la economía de las instituciones, ¿verdad? Todos los temas de contratos, estructuras de incentivos, economía de la información y también la cuestión organizacional e institucional que ineludiblemente debe respaldar el diseño de políticas, de reglas de juego. Creo que esa es una combinación que es muy interesante desde la perspectiva de los hacedores de política, ¿verdad? Entender que no es solo relevante generar las mejores reglas de juego posibles, las mejores estructuras de incentivos posibles, sino también entender que hay un entorno institucional y una forma de organizar la implementación de las políticas que es tan importante como el propio diseño de esas reglas. No solo importan las reglas de juego, importa también después cómo se juega el juego y por lo tanto ahí es donde entran a tallar la importancia de las instituciones en sentido general, ¿verdad? Las vinculaciones del sistema político, el sistema de hacer cumplir, o sea, el sistema judicial, las cuestiones culturales, ideológicas de una sociedad, las relaciones de poder, la forma en que funcionan los gobiernos en términos de transparencia, de corrupción, de profesionalismo, de las capacidades de la burocracia. Y son todos factores que condicionan el poder hacer buenas reglas y sobre todo el poder hacerlas cumplir. Jean Tirole acaba de ganar el premio Nobel en todas esas áreas. ¿Cómo podemos sacar de esa formación de la Universidad de Berkeley para entonces interpretar lo que sucedió con la crisis financiera del año 2008? ¿Cómo esas técnicas nos pueden ayudar a entender y sacar lecciones para evitar que vuelva a ocurrir una crisis de esa magnitud? Bueno, yo creo que hay tanto la experiencia de la economía de Estados Unidos en su momento y de la crisis financiera global, como lo que podría ser también todas las crisis que hemos tenido por décadas en América Latina, ¿verdad? Solo en el caso de Uruguay uno tiene en mente por lo menos 3 crisis financieras importantes de la década del 60 para acá. O sea que de alguna manera tenemos una experiencia basada por las malas razones, que es que somos medio expertos en crisis porque las vivimos en nuestros países. Y lo importante es extraer las lecciones correctas, ¿verdad? Todos son puntos de debate, pero hay una cosa que parece clara y que quedó exacerbada en la crisis de Estados Unidos, y es los problemas explotan en las áreas menos reguladas del sistema financiero. Y eso es cada vez más importante porque la interacción, por el desarrollo tecnológico, por el aprendizaje organizacional, cada vez hay más interrelación entre los agentes financieros, los mercados, los bancos y los intermediarios que no son bancos y otros agentes de mercados de seguros, de fondos de pensión, o sea, todas las instituciones que integran el sistema financiero en sentido amplio, ya sea porque a veces son las mismas instituciones que operan en todos los mercados, ya sea porque la interrelación de negocios es cada vez más intensa, todos los mercados ya están extremadamente interrelacionados y entonces es más fácil transferir riesgos.
Y en general la regulación a lo que apunta es a encarecer el riesgo, a evitar que el riesgo se diseñe, se exprese. Y por lo tanto, esa interrelación hace que los riesgos puedan moverse hacia los mercados que tienen menos regulación. Y ahí es donde emergen los problemas. Pero en realidad creo que hay una lección clara en ese sentido de que la regulación es fundamental. La regulación siempre va atrás de la innovación financiera, o sea, la creatividad en el diseño de instrumentos y en los mecanismos en el terreno financiero, la innovación es muy importante. Y comprender los riesgos que implica cada uno de los instrumentos es lo que hace entonces a que después se pueda diseñar adecuadamente una regulación. Pero lo que está claro es que mercados que utilizan la plata de la gente tienen que estar regulados y la regulación tiene que dar cuenta de los riesgos, tiene que regularse en base a los riesgos, sin importar el tipo de licencia o de mercado en que cada agente opere. ¿Cómo debería fortalecerse una superintendencia de bancos, por ejemplo, para poder supervisar adecuadamente y cómo se gestionan los riesgos de crédito, riesgos de mercado, riesgos de liquidez, riesgo operativo? Y en primer lugar, y vinculado a lo que venía diciendo antes, quizás haya que pensar es que no tiene que haber una superintendencia de bancos, sino que tiene que haber una superintendencia del sistema financiero. Sobre todo, en el caso de Uruguay hemos avanzado en esa dirección porque vimos que básicamente son los mismos agentes que operan en el sector bancario, que son los que tienen las administradoras de fondos de pensión, que incluso operan en el sector asegurador, que operan en el mercado de valores. O sea, actúan como conglomerados financieros. Entonces, si los agentes en el mercado se interrelacionan o actúan como mercados financieros, la regulación tiene que también tener una perspectiva de ese funcionamiento del conglomerado y no solamente de lo que se hace en el sector bancario, por separado de lo que se hace en el sector de seguros, de fondos de pensión, mercado de capitales. ¿Y cómo se llevó a cabo ese proceso que las unió todo estilo Inglaterra, que también tiene una administradora de servicios financieros, una supervisora única? ¿Cómo Uruguay logró esto? Bueno, ahí primero hay una cuestión de filosofía que decíamos hoy, de enfoque, que es hay que regular en base a riesgos. ¿Por qué se regula el sistema financiero? Porque utiliza la plata de la gente y los agentes financieros tienen intrínsecamente el incentivo a tomar riesgos porque ganarían más plata en caso de éxito y si en los casos de fracaso el que pierde la plata es la gente. Entonces ahí hay una estructura de incentivos implícita que es el incentivo de los agentes financieros a tomar más riesgos de los que tomaría la gente con su dinero. Entonces la regulación está para eso, para medir y mitigar los riesgos, para desincentivar, desestimular a los agentes financieros a que tomen demasiados riesgos, a que financien proyectos demasiado riesgosos. Entonces, ahí la idea de la regulación es, desde el punto de vista filosófico, es hay que regular, como se dice en la jerga, en base a riesgos. La carga regulatoria tendría que ser más o menos la misma para la misma cantidad de riesgos, sin importar si estamos hablando de un banco, de un agente de valores, de una administradora de fondos de pensión, de una empresa de seguros. Porque además después está todo interrelacionado, como se pudo ver en Estados Unidos. Quebró la banca de inversión. Eso arrastró a una buena parte de la banca tradicional. Pero además todos estaban asegurados con empresas de seguro, entonces también hizo explotar las empresas de seguros más grandes del mundo. O sea, todo explotó a la vez porque estaban todos los negocios encadenados. ¿Cómo? Entonces, la regulación tiene que entender los negocios integrales del sistema financiero. Después es una cuestión organizacional. Nosotros teníamos una superintendencia de bancos que era más bien fuerte y teníamos una superintendencia de seguros más débil, una de mercado de valores más débil, otra de fondos de pensión. Bueno, es una decisión organizacional, institucional, de decir, bueno, vayamos a una única superintendencia del sistema financiero que entienda la regulación de manera integral y después sí, la supervisión, la policía de las reglas, ahí sí se especializará en bancos, seguros, mercado de valores. Pero el enfoque regulatorio tiene que ser integral. Hay un instrumento que se está utilizando mucho y que se está publicando los resultados tanto en Europa como en los Estados Unidos, que son las pruebas de estrés o pruebas de tensión. En el caso de Uruguay, ¿cómo lo están manejando estas pruebas ya para todo el sistema? Sí, sin duda. En Uruguay, en primer lugar, nosotros tuvimos nuestras propias crisis también. Tuvimos una crisis muy profunda del sistema bancario
en el año 2002, que de ahí empezamos a tomar lecciones y eso es lo que nos hizo estar más o menos preparados para cuando vino la crisis del 2008. Y es la regulación en base a riesgos, la consolidación en una superintendencia en el año 2009 y el fortalecimiento del enfoque regulatorio y de la supervisión, de la policía de las reglas de la regulación financiera. En un contexto, cuando uno lo que está haciendo es regular en base a riesgos, lo que tiene que hacer es el mapa de riesgos del sistema y de la estabilidad financiera. Y entonces tomar cuáles son los factores de riesgos posibles que podrían generar problemas en el sistema bancario. Y cómo reaccionaría, qué capacidades, qué fortalezas y qué debilidades tendría el sistema en su conjunto y banco a banco, ¿verdad?, ante episodios de estrés, episodios de riesgo relevante. Eso se hace sistemáticamente en Uruguay, de manera periódica se hacen las pruebas de estrés a los bancos en el marco de lo que es una regulación más dura, más férrea de la que era en el pasado, en donde hemos implementado básicamente una buena parte de lo que ahora se le llama Basilea III, ¿verdad? O sea, las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia, que no solamente han endurecido un poco la vara regulatoria con los riesgos de bancos individuales o de instituciones individuales, sino también, que es un poco un énfasis agregado de la crisis internacional, la visión sistémica, la de la estabilidad del sistema financiero. Porque un regulador no solamente representa a los pequeños depositantes que por problemas de información no saben lo que el banco hace y por lo tanto tomaría demasiados riesgos, esa regulación prudencial que hace el regulador para mitigar los riesgos de los bancos, también es responsable de alguna manera de regular para aprovechar lo que en economía llamamos una externalidad positiva, un bien público, que es las bondades de un sistema financiero funcionando adecuadamente. Porque el funcionamiento correcto banco a banco es importante, pero en el sistema financiero el sistema como tal es importante. Porque si un banco tiene un problema, muy fácilmente puede contagiar a los demás. Que es lo que se vio. Vamos a hacer una pausa y vamos entonces a retornar con el tema de cómo esta regulación macroprudencial se inserta dentro de lo que es el contexto de la política basada en metas de inflación. Vámonos a la pausa. Muy bien.